todos los años tenemos una película del género de horror-terror que todo el mundo recomienda y por la cual la gente se vuelve loca. El año pasado, por ejemplo, fue Weapons. Y tengo que admitir que muchas veces estas expectativas que ya vienen desde atrás hacen que cuando vea la película, al menos a mí, no me termine convenciendo o siento que están exagerando mucho lo que están diciendo o simplemente no me da miedo o que está bien pero simplemente yo esperaba algo más. Sin embargo, este año fue diferente y es que estoy obsesionado con Obsession y puedo decir que para mí no es solo la mejor película en lo que va del año, sino que también se ha convertido en una de mis películas favoritas del género horror y terror de la historia que yo haya visto, ojo. Como les digo, es mi opinión, no se alarmen. Pero es innegable de que con esta película hay algo especial que las otras no tienen y que se está traduciendo en los números de taquilla. Pues Obsession, una película de terror independiente dirigida por Curry Baker, un youtuber que hacía sketches y cortometrajes para YouTube, siendo esta su ópera prima en cuanto a cine porque ya tenía una película antes, y que costó solo $750,000 en hacerse porque luego Focus Features compró la película por 15 millones, pero eso ya es tema aparte. Ya haya recaudado al día que grabo este video unos $200 millones. O sea, ha hecho 200 veces más su presupuesto, es una completa locura. Y esto ya la convierte en una de las películas más rentables de toda la historia. Pero aquí es cuando viene la pregunta, ¿por qué Obsession está generando tanto alboroto? Bienvenidos a Butaca Abierta, mi nombre es Adrián y hoy vamos a analizar el fenómeno de Obsession. Y es que luego de haberla visto 2 veces, haberme empapado con muchas entrevistas al director y al elenco y viéndolo detrás de escena, vamos a ver por qué incomoda tanto, qué la hace destacar sobre las demás y sobre todo, por qué es tan buena. Pero antes de empezar, quisiera invitarles a que se suscriban al canal si no lo han hecho para que vean más contenido como este y le den like a este video, así me ayudan bastante. Ahora sí, tomen asiento y disfruten. Sinopsis. El anhelo romántico desesperado de ver por su amor platónico de toda la vida desencadenó un siniestro hechizo, haciendo que Nikki se vuelva irracionalmente obsesiva hasta convertirse en su sombra. Bueno, desde ya tenemos una premisa muy interesante, pero que a simple vista no parece tan novedosa, o sea, son conceptos que ya hemos visto muchas veces. Y es por eso que creo que para entender el alma de esta película, debemos conocer a quién es la persona que la dirigió, quién es el que está detrás de cámaras liderando todo. Y es que el hecho de que Obsession sea una película tan buena no es casualidad, y hasta tiene nombre y apellido, Cory Barker. ¿Quién es Cory Barker? Cory es un joven de 26 años que junto a su amigo Cooper Tomlinson, que como dato curioso aparece en la película interpretando a Ian, el amigo de Bear, han tenido una historia de perseverancia y crecimiento brutal. Cory nació en 1999 y desde siempre ha tenido un gran amor por las películas. Su padre es psicólogo, aunque también tiene conocimiento de múltiples materias, tanto así que tiene un canal de YouTube analizando y diseccionando muchos guiones, que bueno, me parece un dato muy interesante. Y su mamá es diseñadora gráfica, que como dato curioso, diseñó todo el concepto del One Witch Willow, ¿no? O sea, al menos cómo se ve en cuanto al diseño. Cory conoció a Cooper en su primera semana en la New York Film Academy, una escuela prestigiosa de cine en Estados Unidos, y tuvieron una simbiosis creativa muy fuerte. Tanto así que al poco tiempo decidieron abandonar la escuela para crear ellos mismos sus propios proyectos, empezando con la serie web Roommates y su propio canal de YouTube That's a Bad Idea, en donde se dedican a realizar sketches de humor negro de corta duración muy bien hechos y que si me preguntan están muy divertidos y les recomiendo que les echen un vistazo. Y aún así, nunca desperdiciaron su sueño de ser cineastas. Y de hecho, su evolución es el sueño de cualquier cineasta o creador de contenido que quiera dedicarse al cine, ya que empezaron a experimentar con cortos como Heavy Eyes, un corto que en mi opinión está bien, pero como que todavía le falta pulir ciertas cosas en la narrativa. Creo que por ejemplo la revelación principal no me gusta cómo la dan, pero bueno, tiene varios puntos de mejora. Ahora, aquí viene su primera gran hazaña y es de que con un presupuesto de $800 filman su primera película, que la pueden encontrar en YouTube y tiene 1 hora de duración, que se llama Milk and Cereal. Es un fan footage de un grupo de jóvenes que se hacen bromas y hasta ahí me voy a quedar porque les recomiendo que la vean, es muy buena. Y desde ahí como que ya puedes ir viendo cierto estilo que Curry Barker va a imprimir en Obsession. Y bueno, esa película fue un éxito moderado porque sí se hizo relativamente viral en YouTube. Por lo que he visto tiene unos 2 millones de vistas, así que no está nada mal, de hecho está muy bien. Pero el punto de inflexión o el cortometraje que les permitió dar el salto para crear Obsession fue The Chair,
o La Silla. Es el proyecto que le generó más atención, ya que cuenta con un estilo mucho más marcado y más cercano a lo que veríamos en Obsession. Fue tan bueno que participó en muchos festivales y llamó la atención de un productor que quería convertir este corto en una película. Esto sucede muy a menudo, por ejemplo, en películas como Mamá de Andy Muschietti, el director de The Flash y también el que dirige It, que pasó de corto a película. E incluso una de mis películas favoritas de toda la vida, Whiplash, también corrió un destino similar. Bueno, la diferencia es que en Whiplash sí todo fue muy cronometrado, o sea, el corto era para hacer la película, ¿no? Pero bueno, en el caso de Mamá, era un corto que buscaba hacer un corto y que llamó tanto la atención que lo convirtieron en película. Pero a pesar de que parecía una apuesta segura y de que ya la tenía medio armada con esta transformación de su corto de The Chair a película, Curry dijo que no, ya que él buscaba hacer otros proyectos. Es aquí cuando consigue el presupuesto y da el gran salto para hacer su segunda película. Y es que bueno, él quería contar una historia sobre relaciones codependientes. Y luego de revisitar un episodio de Los Simpsons sobre la pata del mono, que básicamente la pata del mono te cumple tus deseos de la peor forma posible, o sea, digamos un alma por un alma, pides $1.000 millones y te los dan, pero esos $1.000 millones provienen de un capo mafioso que te va a estar persiguiendo para recuperar su dinero. Ese tipo de cosas. Y es con este episodio de Los Simpsons que su idea se termina de cerrar y tenemos el primer esbozo de lo que sería Obsession. Y bueno, gracias a la increíble impresión que dejaron sus proyectos anteriores, consiguieron un presupuesto de $750.000, que suena mucho para un cineasta independiente y medio lo es, pero para una producción que ya busca aspirar a Hollywood es una nada, con decirles que las producciones de Hollywood de bajo presupuesto no bajan de los 10 millones. O sea, esta la han hecho con menos de 1 millón, es una locura. Bueno, el rodaje en total tuvo 26 días de duración, 20 días de rodaje y 6 días de reshoots, para que vean que no solo Marvel hace reshoots. Y bueno, Curry Barker no solo hizo la dirección y el guión, sino que también se encargó de la edición. Una vez terminada la película, esta fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y fue todo un éxito, generando una guerra de ofertas, la cual terminó ganando Focus Features por $15 millones. Y bueno, como mencioné al inicio, la apuesta le salió demasiado bien porque a día de hoy ya van $200 millones, convirtiéndose en una de las películas más rentables de realizar de todos los tiempos. Así que hoy en día el peso en la industria de Curry Barker es innegable. Ya se encuentra en proceso de postproducción de su siguiente película, Anything But Ghosts, contando con estrellas de la talla de Aaron Paul, que lo conocemos por ser Jesse en Breaking Bad, Bryce Dallas Howard, que fue Gwen Stacy en Spider-Man 3, también ha tenido un papel importante en la saga de Jurassic World, y también es una directora que de hecho ha dirigido muchos episodios de Star Wars, o Violet McGraw, conocida por ser la niña principal en Megan y también por ser la pequeña Yelena Belova en Black Widow y Thunderbolts. Pero lo más importante es que también contará con el mismísimo Curry Barker y Cooper Tomlinson como los personajes protagonistas de la historia. Se describe que será un proyecto de terror combinando comedia que la verdad, después de haber visto lo que han hecho con Obsession, tengo muchísimas ganas de ver. También fue elegido para hacerse cargo del remake de La Masacre de Texas hecho por A24, que promete también bastante, y actualmente hay una guerra de ofertas entre diferentes productoras para hacerse con el próximo proyecto de Curry Barker que ni siquiera ha empezado a escribir. O sea, básicamente están peleándose por quién le va a dar la carta libre para su próximo proyecto. Y es que bueno, viendo ya todo el recorrido que ha pasado Curry Barker, ya no es una sorpresa lo asombrosa que es Obsession, pues esta cuenta con muchos elementos que la hacen una película legendaria y súper memorable que conecte con las personas. El terror de lo cotidiano. Creo que uno de los grandes aciertos de Obsession es que nos demuestra que no necesitas de monstruos o seres sobrenaturales para generar terror o un gran impacto en los espectadores. El miedo real de esa cinta no nace necesariamente de lo sobrenatural, sino que proviene de situaciones sumamente incómodas y una atmósfera pesada. Y bueno, Curry Barker es muy fanático de Hereditary y sé que mucha gente actualmente en el terror moderno usa Hereditary como base para crear sus películas o la tienen como inspiración, pero considero que Curry Barker es uno de los pocos que realmente entendió qué es lo que hace aterrador a Hereditary. Y es que al igual que en Hereditary, en Obsession no se recurre al susto fácil, sino que se busca llevar las escenas hasta las últimas consecuencias, creando golpes emocionales que impactan mucho más que un jumpscare. Y creo que gran parte de esto no solo viene de sus referencias en películas, sino también de su propia experiencia dirigiendo sketches en YouTube, en donde también tienen una dinámica similar, solo que bueno, eso va más orientado para la comedia y aquí vamos más para el terror. Ejemplo de ese terror que se construye a través de lo cotidiano, pero llevado a sus máximas consecuencias, es toda la escena del pan de gato, que simplemente es incómoda por la situación, o el cuento incestuoso que hace Nikki durante las fiestas. Son situaciones perturbadoras de por sí que, viéndolas en un contexto cotidiano, hace que te generen rechazo e incomodidad. Ahora, desde sus primeros cortometrajes, Curry Barker sí usa jumpscares,
pero lo que me llama la atención es que él los ejecuta de una forma diferente a como lo harías en el cine de terror convencional, ya que un jumpscare normalmente se construye primero con un momento de relativa calma en la que no pasa nada, todo está tranquilo, y en el momento que menos te lo espera te viene el susto y luego ahí muere todo, matas la tensión. O sea, el susto es inmediato, pero luego de ahí ya no pasa nada. Entonces es bien raro que se continúe con lo que sucede, ¿no? Digamos que una vez viene el jumpscare pierde todo el efecto, como que se desinfla. En cambio, lo que hace Cory Barker me parece mucho más interesante, porque él lo que hace es meter estos sustos o comportamientos extraños que se salen de lo normal o cotidiano en medio de una acción. No te crea este momento de calma que normalmente tienen las películas de terror. Y en caso te crea este momento de calma, lo hace de forma mucho más extendida, como la escena en la que Nicky observa a Bear dormir. Y de hecho esa es la parte en la que se nota que viene inspirado de Hereditary. Y estos cambios abruptos hacen que te sobresaltes de forma mucho más efectiva y además también generan mucha más tensión porque te demuestra que las acciones de los personajes pueden ser mucho más impredecibles de lo que tú esperas. Esto se ve en los momentos en los que Nicky está siendo muy cariñosa con Bear y de la nada se vuelve súper tóxica el momento en el que empieza a hacer los movimientos hacia atrás y empieza a tener como estos brotes medio psicóticos. Pero por supuesto, nada de esto funcionaría si no fuera por las grandísimas actuaciones que tenemos en la película. Los 4 personajes que tienen importancia en la historia están muy bien interpretados, pero creo que 2 son los que destacan sobre los demás. El primero sería Michael Johnston como Bear, pues cumple a la perfección este rol del chico bueno, inocente, pero que en el fondo esconde un egoísmo enorme y destructivo para todo su entorno. Michael Johnston de por sí tiene una cara medio de inocentón, entonces eso contrasta demasiado con las acciones que realiza Bear. Y me encanta que en su misma interpretación, él actúa de una persona que no mide las consecuencias de sus acciones, o que mejor dicho, no se quiere hacer cargo de las consecuencias de sus acciones. Pero la que sin duda se roba el show de toda la película, la que está recibiendo todas las ovaciones y aplausos, es Inde Navarrete como Nicky, que nos regala una actuación que yo considero ya es digna de Oscar. Es un casting excelente. Yo de hecho ya la había visto en Superman and Lois, pero cuando la vi en la película no me acordaba de que ya la había visto, entonces para mí fue una gran sorpresa su actuación. Y bueno, dicen que su performance se basó mucho en lo que hizo Mia Goth en Pearl, y si me preguntan a mí, yo creo que hasta la llegó a superar. Y es que la forma en la que transmite esos cambios tan repentinos, cómo puede pasar de una chica dulce a una desquiciada y loca por el amor de Bear, usando puramente su fisicalidad y lenguaje corporal, es algo hipnótico. Las miradas profundas que hace, los gestos y movimientos antinaturales que son aterradores. Y es que considero que también gracias a ella es que la película está llamando bastante la atención, porque ese personaje tiene demasiadas capas, básicamente tiene que hacer a 2 personas distintas, e Inde logra hacer que el personaje sea relacionable pero tenebroso a la vez. Todo este apartado no funcionaría sin los aspectos técnicos, la anatomía del miedo. Y es que a ver, si nos metemos en materia de cómo la película construye la tensión detrás de cámaras, nos damos cuenta que hay decisiones muy inteligentes, efectivas y calculadas que ayudan a cumplir el cometido de la película. Entre ellas tenemos una dirección que sabe lo que quiere. Y es que Cory Barker entró siempre al set sabiendo exactamente qué es lo que quería, con un guión lo suficientemente pulido y con las metas súper claras. Pero aún así es alguien que sabe escuchar a su equipo y sabe cuándo decir que sí y cuándo decir que no. No se cierra solo en sus ideas. Una muestra de ello es como gran parte del equipo femenino de la película y la misma Inde Navarrete fueron fundamentales para darle un tratamiento realista a la situación, pero sobre todo a los personajes femeninos, dándole una nueva capa de terror que viene, como mencionaba, desde lo cotidiano. Y este es un aspecto que se comenta que en los primeros borradores de guión no estaba tan desarrollado. Y es que bueno, un director sabe cuándo decirle que sí a las buenas ideas y cuándo también darse una negativa y mantenerse firme en lo que propone, o también en lo que no funciona. Es que bueno, en múltiples ocasiones Cory Barker ha mencionado que modificó el inicio de la cinta. En vez de tener esta escena en el restaurante con la camarera, iban a tener un plano que era similar al de la escena final, en donde, digamos, Bear estaba viendo una película romántica, empezabas en el televisor, luego la cámara bajaba y mostraba el gato muerto y luego regresaba a Bear. Y si recuerdan, en la escena final va al revés. Va del cuerpo sin vida de Bear hasta el televisor. En cambio acá va del televisor hasta Bear. E incluso también movieron algunas cosas del clímax. Originalmente Nicky iba a terminar autoeliminándose luego de todo lo sucedido, pero lo cambiaron por el final que vimos en la película, que para mí fue la decisión correcta porque considero que hace que el final sea más triste, deprimente y mucho más potente. Entonces bueno, se nota de que sí estaba dispuesto a tomar no las decisiones que más le gustaban a él, sino las mejores decisiones para la historia. Y otro aspecto fuerte hecho por el mismo Cory Barker es el montaje o la edición.
y es que la película hereda su entrenamiento haciendo sketches, en donde se le da un tratamiento milimétrico a cada toma para que éstas duren lo que requieran y que su impacto sea mejor para la narrativa en conjunto, teniendo un ritmo excelente y atrapante. Cada escena, como la charla del $1.000.000, la fiesta o la secuencia inicial, funcionan por sí solas y te llevan un punchline narrativo, tal cual como lo hacía en sus sketches y cortometrajes. De hecho, como dato curioso, Cory Barker le pidió a India Navarrete que actuara sus escenas como la Nikki normal de dos maneras. Una en la que mostraba interés romántico por Bear y otra en la que solo lo veía como un amigo. Y es que la sala de edición alternó entre los dos tipos de tomas para descolocar al espectador y generar la ambigüedad de su universo. Cory Barker tiene una filosofía de que no debe sobreexplicar absolutamente todos los aspectos que acontecen en la película, ya que esto permite que los espectadores puedan rellenar ciertos huecos y generen sus propias interpretaciones, pero eso sí, dando la información necesaria para que la historia que busca se cuente de forma efectiva. O sea, no es como esas historias que te dejan toda la interpretación, sino que hay ciertos detalles o cosas que no te va a explicar y de que tú le puedes hallar el significado que quieras, porque simplemente no suman ni restan a lo que sería la narrativa o a la idea central de la historia. Es por esto que no hay una respuesta clara de cómo funciona el deseo del One Wish Willow, si a Nikki le gustaba ver o si Nikki estaba poseída. Y esto genera que se hagan múltiples teorías sobre la película, como por ejemplo que Nikki está poseída por el gato de Bear. Entonces se centran en contar su historia central y establecer las reglas necesarias para resolver el conflicto o amplificarlo, y si quieren respuestas de los aspectos más secundarios o cierta parte de la mitología del universo, ya es cuestión del espectador rellenar esos huecos, lo cual me parece la decisión más acertada para esta película. La fotografía y la creación del Valle Inquietante. El efecto de Valle Inquietante es la sensación de incomodidad, rechazo o incluso miedo que sienten las personas ante réplicas humanoides que se ven y actúan casi como humanos, pero sin lograr hacerlo de forma totalmente convincente. Esto se puede ver en películas como El Expreso Polar, donde los personajes se ven muy reales, pero al ser hechos en CGI, a la vez se ven falsos y eso crea como una disonancia medio extraña, a pesar de ser una película para niños, o de forma muy intencional en todo el concepto de los backrooms. Y es que bueno, Obsession juega mucho con esto a través de los movimientos antinaturales, que probablemente esto se logró, aparte de con los movimientos que hacía India Navarrete, colocando algunos movimientos en reversa y de forma demasiado fluida. También se usa maquillaje en ciertas escenas para deformar las caras de los personajes, en especial de Nikki, sobre todo en las escenas en las que está en oscuridad, y los cortes o cambios abruptos. Bueno, tampoco hubo mucho uso de efectos digitales como tal, y es que debido al bajo presupuesto se trató de resolver todo durante el rodaje a través de ciertos movimientos de cámara o efectos especiales, pero realizados en el mismo rodaje. Por ejemplo, para las escenas de auto no utilizaron pantalla verde ni nada de eso, sino que fueron a un estudio con pantallas LEDs que colocaban de fondo. Y otra cosa que también influye muchísimo en crear esta atmósfera de Valle Inquietante es la iluminación de la película, que es una bestialidad. Creo que es una de las mejores iluminaciones que he visto en cine en mucho tiempo. Porque sí, la iluminación de esta película es algo de otro mundo. Por ejemplo, una vez que se pide el deseo y para demostrar que Nikki ya no es la misma, se le coloca en plena sombra, dejando solo una key light para iluminar los ojos en la oscuridad. El resto del rostro o de su cuerpo incluso queda en la penumbra. Aunque a ver, sí se nota que está Nikki ahí y se ve toda su silueta, pero no tienes muchos detalles. Y esto se hace para generar la sensación de que la Nikki del deseo está ahí acechando a su presa, que en este caso sería obtener el amor de Bear. Y para iluminar los ambientes usaron lámparas domésticas y rebotadores caseros, los cuales ayudarán a crear sombras mucho más marcadas en los lugares. Y en cuanto a la composición fotográfica de las tomas, encuadran a los personajes de una forma en la cual tengan mucho más espacio libre arriba de ellos, o lo que se le llamaría headroom, lo que inconscientemente nos genera cierta incomodidad. Por ejemplo, ahorita he tratado de poner mi plano, bueno, en la medida de lo que me permite mi set, de forma en la cual tenga cierto espacio entre el techo o digamos la parte máxima de mi fondo con mi cabeza, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo este lado está libre y eso, digamos, normalmente lo natural sería, por ejemplo, enfocar a algo así, o sea, no dejar espacio, pero tampoco tanto. Entonces, bueno, esta es una decisión tomada desde el departamento de fotografía. Otro tema bien interesante en Obsession es el del vestuario y la paleta de colores que se usa en especial con el personaje de Nikki. Y es que al inicio de la película, cuando vemos a la Nikki real, de la cual supuestamente Bear estaba enamorado, su ropa es de tonos azulados y también cubre mucho más su cuerpo. Pero una vez Bear pide su deseo y empieza a vivir exclusivamente solo para complacer a Bear, primero, la paleta de colores de su vestimenta cambia de tonos azulados a tonos rojizos, a excepción de la escena final en la cual se viste como Sarah, y por eso adopta el negro. No solo se detalla el color, sino que también empieza a mostrar más piel en su ropa, creando un gran contraste con la Nikki del inicio y demostrándonos a través de la vestimenta que no es la misma Nikki. Y bueno, otro dato curioso es de que con respecto a la
posición de los personajes en las tomas, Sarah normalmente siempre se encuentra a la izquierda de Bear, mientras que Nikki está a la derecha. Y considerando la escena de la fiesta y lo que sabemos que desemboca que Sarah esté a la izquierda de Bear, porque básicamente si estaba a su izquierda tenía que besarla, y que todo el tiempo que Sarah aparece junto con Bear está siempre a su izquierda, creo que nos comunica mucho visualmente hablando. Y bueno, todo esto que les comento demuestra de que muchas decisiones de iluminación y cámara pueden pasar desapercibidas a simple vista o para el espectador casual, pero los efectos que estas decisiones estéticas provocan en las personas sí están presentes, aunque muchos de ellos no se den cuenta. Y otro elemento que también complementa bien a la película es una banda sonora perturbadora. A ver, normalmente en sus anteriores trabajos, el mismísimo Cory Barker compone la música de sus propios proyectos. Solo que en esta ocasión ya encontró a alguien que le supla en esa labor, por lo que la música ahora está a cargo de Rock Barwell, que hace una banda sonora totalmente inmersiva. Y a ver, esto creo que es percepción mía, no sé si muchos la comparten, pero considero que el estilo que usan de música ambiental para esta película, sobre todo en los momentos incómodos, me da ciertas reminiscencias al tipo de música que se usa a la hora de contar creepypastas o historias de terror en internet o sobre todo en YouTube. Aunque bueno, obviamente esto está con un estilo propio, lo que hace que la cinta tenga una identidad sonora muy particular. Por ejemplo, la presencia de sintetizadores que representan al personaje de Bear y su visión del mundo, y cómo la música va decayendo conforme la cosa se va volviendo más loca y la percepción que Bear tiene sobre sí mismo, sobre su situación con Nikki va decayendo. El leitmotiv del One Witch Willow, este sonito raro que suena y que conforme va pasando la película también se va deformando. En general la música logra transmitir de forma súper efectiva todo lo que pasa en los personajes. Pero para mí la cereza del pastel de todos estos elementos, lo que para mí termina de consolidarla como una película legendaria, es el guión y su subtexto. Esto es el verdadero corazón de la película, lo que la hace destacar sobre las demás y la convierte en un clásico instantáneo. Y es que se nota que Cory Barker ha ido mejorando y aprendiendo mucho de sus experiencias previas, lo cual hace que en esta ocasión construya una historia de forma magistral. Por ejemplo, aquí la construcción de personajes me parece que se hace de forma muy madura, porque la película no te lo da todo masticadito. Te importan los 4 personajes y de alguna manera logran que las muertes te hagan sentir algo. Y ok, sé que suena raro que diga esto porque muchos dirán, pero, o sea, vamos, las muertes están para que sientas algo, ¿no? Y sí, pero en las películas del género horror-terror, la mayoría de veces las muertes se usan más como algo estilístico o como para generar shock, pero no te generan nada. O sea, como que tú lo que quieres ir a ver, por ejemplo, cuando vas a ver a Terrifier, es a Terrifier destripando y matando gente, ¿no? Pero no es como que te importa quién está matando. En cambio, en Obsession logran crear esa identificación con los personajes para que cuando alguno de estos muera, te genere impacto, sientas mal, sientas pena. Y eso creo que habla bastante de esta película, que rompe esos esquemas de utilizar la muerte solo para generar impacto, sino que también tiene una carga emocional muy potente en los personajes y en los espectadores. Pero a ver, el verdadero horror de Obsession no solo se construye a través de el Valle Inquietante o en el terror en sí, sino que está en su dilema moral. Y eso creo que es algo que te lo deja muy en claro durante la escena de la llamada telefónica, que como dato curioso, Cory Barker es quien hace la voz detrás del teléfono. Y es que a ver, una vez que Bear pide su deseo y Nikki se hace completamente dependiente a él, Bear tiene la obligación moral de quedarse con ella al imponerle ese estado a Nikki, o debería buscar desesperadamente la forma de liberarse de su deseo, aunque eso le cueste su propia vida. Y es que la genialidad del guión es que tanto Nikki como Bear están condenados desde que Bear pide su deseo, porque encierra a Bear en una situación en la que de ninguna forma sale bien parado, ya sea quedarse con Nikki y tener esta versión extraña y diferente a la Nikki de la cual supuestamente Bear se enamoró, o perder su vida, y en cualquiera de estos dos escenarios hay daños a terceros, lo cual te obliga a cuestionarte quién tiene la mayor culpa. Para los que hemos analizado, pensado un poco la historia, Bear es el verdadero villano de todo el relato. Pero lo que me parece interesante es que desde un punto de vista superficial, Nikki es la antagonista y la supuesta villana a vencer. Ahí creo que está la riqueza y los puntos fuertes de este guión. Porque a ver, Bear no empieza siendo un villano como tal. Es un chico enamorado y patético que no puede declarársele a la chica que le gusta, pero es su visión hacia Nikki lo que termina ocasionando su caída en desgracia, y es su propio egoísmo el que hace que se arruine la vida de sus amigos y él mismo pierda su propia vida. Me encanta que la película deje implícito que la Nikki poseída, por así decirlo, es solo la representación de la propia obsesión de Bear. Y es que la película explora muchas temáticas presentes en las relaciones tóxicas y en la sociedad moderna. Entre ellas tenemos la soledad masculina representada por Bear, el peligro de la victimización de una persona, que una persona se pare victimizando a cada rato y que no la haga consciente de sus propias acciones, y la doble moral de la imagen del chico bueno, que viene anclada con la idealización y cosificación de la mujer,
pues Ver valora a Nikki solo porque esta es buena con él, no por Nikki como persona, sino por la imagen distorsionada que Ver tiene de Nikki en su cabeza. También está la falta de comunicación derivada de las relaciones tóxicas, manipulativas y dependientes. Aunque bueno, también es esta misma falta de comunicación la que hace que exploten todos los sucesos de la película. O sea, si los personajes se hubieran comunicado de forma sana, nada de lo que vimos en la película hubiera sucedido. Por ejemplo, si Ian hubiera sido honesto con Ver sobre que estaba teniendo algo con Nikki, puede ser que Ver hubiera bajado un poco sus expectativas. Si Ver no hubiera sido un cobarde y le hubiera dicho a Nikki lo que realmente sentía, el resultado podría haber sido diferente. E incluso, si Sarah hubiera sido mucho más clara desde antes con lo que sentía por Ver, entonces creo que no habría terminado en un destino tan fatal para ella. También está presente el clásico tropo de ten cuidado con lo que deseas. Porque al final es el deseo de Ver, de que Nikki lo ame más que nada en el mundo, lo que termina condenando su destino. No el deseo en sí, no es el One Wish Willow el que te malogra la vida. O sea, tú solo pides tu deseo y en base al deseo que pidas, recibes lo que pides, con su lado bueno y su lado malo. Y también explora de forma mucho más sutil la importancia vital del consentimiento y lo que significa un amor genuino. Y yo creo que esto se representa de forma muy aterradora, y una de las escenas más choqueantes de la película es la escena en la cual Ver tiene relaciones con Nikki. Y a pesar de que sonoramente parece que lo está disfrutando, y bueno, Ver siente que sí, porque al final él está con los ojos cerrados, si vemos el plano que está encuadrado de una forma media voyerista, también podemos ver de que las expresiones faciales de Nikki no indican placer, indica una cosa mucho más aterradora. Y esta escena es súper perturbadora, sin necesidad de caer en el simple morbo. Y el final de la película también cierra de forma redonda y perfecta, porque al final, Ver no tendrá que pagar las consecuencias de todo lo que hizo. Será la mismísima Nikki, que no estaba en control de su propio cuerpo y que no tenía control de sus propias acciones, la que tendrá que pagar las consecuencias de la muerte de sus amigos y la automorición de Ver, lo cual hace que tenga un cierre trágico pero muy redondo con la película, y que nos da una advertencia de lo peligrosa que puede ser la obsesión. Así que en resumen, Obsession no triunfa necesariamente por tener la idea más compleja del mundo, por ser 100% original, sino por la ejecución de todos sus elementos, desde sus actuaciones físicas, el terror basado en el valle inquietante, hasta su edición calculada y su inquietante subtexto moral. Todo esto hace que la película sea una experiencia incómoda y aterradora, pero que se queda contigo después de verla, que te permite analizar, debatir, y que, como dije antes, se convierte desde ya en un clásico instantáneo. Considero que Obsession es histórica, y créanme cuando les digo que luego del fenómeno de cineastas youtubers que se materializa en Backrooms y Obsession, en los siguientes años la industria cinematográfica cambiará para siempre. Así que cuéntenme, ¿qué les pareció Obsession? ¿Cuál fue la escena más impactante para ustedes? ¿Qué es lo que se llevan de esta película? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, que los estaré leyendo y respondiendo. Y en caso quieran que analicemos otra película, déjenlo abajo en los comentarios. Por mi parte eso fue todo. No olviden suscribirse al canal para que haya más contenido como este, darle like a este video, así me ayudan bastante, compártanlo con la gente que les puede interesar. Síganme en mis redes sociales, los links estarán abajo en la descripción. Esto es Butaca Abierta y nos vemos en la siguiente función.